vida que recuerda mi dolor. Las horas van perdidas, van buscando una canción que le dé la vida al cuento que jamás me sucedió. Y me dejo llevar por el vacío de estarte esperando. Y no dejo un momento la esperanza de ser el bien amado. No hay momento de calma en mi mundo, no hay momento de soledad que me recuerde que estoy muriendo sin amar. Y te encontraré, al universo te buscaré, al infinito yo viajaré. Y te encontraré, si eres real, si acaso existes, en dónde estás, porque es tan fría la soledad, sé que te tengo que encontrar. Siento que recorro la siniestra soledad. Sin dirección camino, no te miro al avanzar. Perdido en un estero que la vida extinguió. Dibujo en mí tu rostro, solo existe oscuridad. Y me dejo llevar por el vacío de estarte esperando. Y no dejo un momento la esperanza de ser el bien amado. No hay momento de calma en mi mundo, no hay momento de soledad que me recuerde que estoy muriendo sin amar. Y te encontraré, al universo te buscaré, al infinito yo viajaré. Y te encontraré, si eres real, si acaso existes, en dónde estás, porque es tan fría la soledad, sé que te tengo que encontrar. No hay momento de calma en mi mundo, no hay momento de soledad que me recuerde que estoy muriendo sin amar. Y te encontraré, al universo te buscaré, al infinito yo viajaré. Y te encontraré, si eres real, si acaso existes, en dónde estás, porque es tan fría la soledad, sé que te tengo que encontrar. El canal de la ciudad. ¿Tú cómo lo dirías? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hoy es jueves 14 de abril, jueves santo de este 2022. Yo soy Enrique Serna y en ausencia del titular de este programa, Miguel Ángel Valderas, les doy la bienvenida. Son las 12:03 de la tarde y tenemos una agradable temperatura en la Ciudad de México de 20 grados. Ideal para después de ver este programa salir a dar una vuelta
y después regresar a ver la señal de View. Quédense en esta señal. Déjenme contarles que ya es Semana Santa prácticamente. Los lugares más visitados en esta temporada pues tienen que ver con la fe cristiana, sin lugar a dudas. Jerusalén, el Vaticano, Notre Dame en Francia, y en nuestro país nada más y nada menos que la Basílica de Guadalupe, que curiosamente también es uno de los principales destinos de turismo religioso en el orbe. La villa, como también se le conoce normalmente entre nosotros, recibe cada año a unos 14 millones de personas. No me lo va usted a creer, pero son menos de los que votaron el domingo pasado. La Mitra mexicana, déjeme decirles, es quizá una de las más nutridas del planeta. Ciudades como Puebla tienen tantas iglesias como parroquias y como días del año, ¿verdad? Y no por nada medio país se ufana de ser, pues, guadalupano. La mitad de México es orgullosamente guadalupano. El turismo religioso, pues, es a propósito de Semana Mayor, implica además grandes cantidades de dinero en movimiento. Y después de los 2 últimos años que hemos tenido, déjenme decirles que es una verdadera bendición en términos religiosos que se reactive el turismo. Como platicamos el programa pasado, el turismo es de los potenciales económicos de nuestro país. Y en la Ciudad de México, como muestra, en Iztapalapa se espera una derrama económica no menor de 5,000 millones de pesos. Para ser exactos, 5,366 millones de pesos se esperan entre hoy y el sábado o domingo. Oye, ¿tú cómo lo dirías? Vamos a platicar sobre turismo religioso y todo lo que implica. Y para eso tenemos a 2 personalidades que nos van a platicar sobre lo que implica psicológicamente y sociológicamente la religión para el pueblo mexicano y un especialista en medios de comunicación. Nos acompañan Sara Díaz, especialista en sociología y derecho, además de Carlos Ibarra, quien ha tenido una carrera ya distinguida en los medios de comunicación. Buenas tardes, vamos a dar paso a esta charla y pues para iniciar, Sara, buenos días. Buenos días. Buenas tardes ya, días, de Carlos, hecho. Un gusto tenerte con nosotros también Ay, hoy. para mí también es un placer. Rápidamente, platícanos, primero, ¿cuáles son, así, sin pensarlo mucho, tus 3 destinos favoritos en estas vacaciones? Sin duda, tradicionalmente sería Cancún. Yo soy un poco más como de ciudades coloniales, entonces Zacatecas es uno de mis lugares favoritos. Y como tercera opción y de fin de semana y córrele, pues Acapulco, ¿quién no? Si sale Acapulco de este ranking ya no somos mexicanos. Claro, ¿verdad? Carlos, rápidamente, tus 3 destinos de Semana Santa preferidos. Gracias, Enrique, lo estaba pensando y justamente yo diría Ciudad de México, Ciudad de México, Ciudad de México, porque la ciudad se queda vacía, podemos disfrutar tan solo el trayecto de la casa de ustedes para acá, que normalmente sería un trayecto de 40 minutos, claro. Lo hice en 15, claro. Pero digamos, si tuviera yo que escoger, sin duda digo, soy muy tradicional Acapulco, en primer lugar por todo lo que implica, todos los recuerdos, la cercanía, etcétera, etcétera. Cancún definitivamente, y hay otro que a lo mejor no es tan marcado como un destino turístico, pero que por cuestiones familiares y demás, San Blas Nayarit, aquel que hizo famoso el grupo Maná con su canción de la loca de San Blas, sobre todo este último en esta temporada está vacío, los 2 primeros obviamente, y ya habiendo pasado la pandemia están a reventar. Así es. Y justo vamos a entrar ya en materia. Justo ya terminó la pandemia, hace falta, como lo escuchamos hace un momento, pues que se reactive esta industria, que además, reiteramos, el sexenio pasado terminó como la segunda actividad productiva del país, pero implica muchas otras cosas, ¿no? Además de dinero. Y principalmente hablando de religión y de esta situación en la que México se asume, y lo ha dicho también el Papa, México es siempre fiel, ¿verdad? ¿Qué implica la religión, Sara, para el mexicano? Bueno, la religión en términos generales, viéndolo desde el punto de vista sociológico, pocas veces tiene que ver con una acción de fe. La religión como tal ha sido generada y creada a partir de muchos intereses económicos. Podemos decir que la mayor parte de las religiones en sus orígenes o en sus centros o de donde parten tienen un interés económico importante y fuerte.
ninguna religión se ha fundado solamente por un acto de fe, ¿no? Y entonces, vamos a poner de ejemplo el catolicismo, ¿no? Me van a quemar cuando salga de aquí, pero bueno. El catolicismo, por ejemplo, se funda sobre toda la tradición de los celtas. Todas las fiestas de los celtas son todas las fiestas de los católicos. Eso no quiere decir que sea malo y que no se malentienda. Estoy dando una explicación histórica, ¿no? Entonces la religión, cuando nosotros tenemos un parámetro o una necesidad de dominar en algún aspecto, la fe es lo más barato. O sea, hacer que alguien te tenga fe es lo más barato. Le inviertes poco, la gente te cree mucho y entonces vendes mucho. Y se han realizado grandes inversiones a lo largo de la historia a partir de los fenómenos religiosos. Entonces tenemos, por ejemplo, a la escuela esta religión de solo Jesús salva, tenemos que tiene un origen en Alabama, tenemos a la religión esta de Pare de Sufrir, que tiene un origen en Brasil, los Testigos de Jehová, que en Estados Unidos tienen un origen fuerte, pero además financieramente tienen un objetivo. Ningún país ha fundamentado ninguna religión solamente a partir de una acción o de un convencimiento de la fe. La fe se vende, la fe se vuelve un artículo de comercio, la fe se vende se hace un cambio de unas cosas por otras y normalmente son valores. Quiero dejar claro que no se trata de decir que qué mal es la religión. Si a mí me dijeran ahorita, tú eres presidente de la República, ¿qué harías? Yo diría, le doy lana a todas las iglesias, pero que cumplan con sus objetivos, ¿no? Porque el objetivo último es volvernos buenos seres humanos. Pero efectivamente en el fondo siempre hay un interés económico, hay un interés de dominación a las masas, hay un interés de manipulación y eso es lo que en estos últimos siglos ha determinado a la religión como un factor importante de negociación de poder y económico en los gobiernos. Nada más y nada menos que las palabras de una experta. ¿Usted qué piensa? Nos puede escribir, ya sabe, en nuestros medios de contacto a través de la página de Facebook de View, el canal de la ciudad. Denos sus comentarios, el tema está interesante. Vamos a ver qué nos dice Carlos Ibarra al respecto. Desde luego la religión tiene sus aristas, ¿verdad? Pero retomemos el tema del turismo. ¿Por qué es tan mediático también el tema del turismo religioso? Carlos, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, son definitivamente muchas aristas las que hay a este respecto, pero hablando del turismo, yo creo que tiene que ver también con esta cuestión completamente asociada a la fe, sin meterme mucho en Honduras sobre las causas de la religión, sobre todo que tenemos aquí a una experta. Pero pues quizás tiene mucho que ver con este pensamiento mágico que autores como Baroja, como Payet, que tú dominas mejor, tiene que ver con este acto de fe y con compromisos. En el caso de la Basílica de Guadalupe, como periodista me tocó atestiguar muchos años, los 12 de diciembre y a lo largo de todo el año, que la gente va por asumir un compromiso, pide un favor divino, el favor se logra, y las personas van a agradecer presencialmente a la Basílica de Guadalupe. Lo que tenemos ahí, pues, es evidentemente que este hecho combinado, una combinación de factores, la idiosincrasia del mexicano, este pensamiento mágico religioso, esta fe, porque es la manera correcta de llamarlo y sobre todo de una manera muy respetuosa. Yo mismo soy agnóstico, fui formado en la religión católica y definitivamente creo que hay algo más allá de mi comprensión y de la comprensión de todos los seres humanos. Y lo que he notado es esto, y esto evidentemente genera un mercado enorme, enorme, enorme. Justo dabas el dato, 14 millones de personas por lo menos, a cifras actuales, pero se han llegado a registrar más de 20 millones de visitas a la Basílica a lo largo de un año, de las cuales solamente en la semana del día 12 es la tercera parte. Hablamos de 7 millones de personas con una económica que llega a ser superior a los 2.500 millones de pesos tan solo en ese periodo de tiempo, sin contar todo lo que es economía informal. Todas esas personas que acuden, consumen alimentos, bebidas,
tienen que ver dónde van al baño, tienen que ver dónde pasan la noche. Entonces, esto sin duda ha generado un mercado muy importante alrededor del fenómeno en sí mismo, que de por sí es ya algo interesante. Me tocó atestiguar como periodista historias de las que más recuerdo, por ejemplo, del nivel de penetración de la fe y de este pensamiento. Hablamos por ahí de la noche del 11 para el 12 de diciembre de 1999, por ejemplo. Una familia que llevaron una pequeñita recién nacida, tenía unas horas de nacida, la llevaron a un lugar donde pues en esas épocas estaba y ese año en particular fue muy frío, temperaturas abajo de 10 grados, que para los capitalinos pues son frías. Claro. La bebé murió de hipotermia. ¿Y cuál fue la reacción de esta gente cuando entrevistamos y demás? La niña estaba muy bonita, la Virgen se la llevó. O sea, eso nos da una idea del nivel de la penetración que tiene o la importancia que tiene la fe en la vida de estas personas, y por lo tanto pues no es de extrañar que estemos con esta realidad de visitas tan solo al recinto mariano, que dicho sea de paso, si hablamos de 20 millones de visitas, no es desconocido que en diferentes años, la Basílica de Guadalupe llega a tener igual o incluso mayor cantidad de visitantes que la Basílica de San Pedro en el Vaticano. O sea, es algo impresionante. Y si nos vamos a esta cantidad de personas, si nos vamos a la estadística, resultaría que sería el equivalente a que cada uno de los habitantes de la Ciudad de México y la zona conurbada, los municipios mexiquenses conurbados, visitáramos la Basílica una vez al año, de ese tamaño. Y evidentemente, digo, más allá también del aspecto religioso, que hay otro aspecto del que se habla poco, pero que es muy importante, el aspecto cultural que tiene la Basílica, y no es nada más la Basílica de Guadalupe. Recordemos que hay, además de la Basílica, hay otra cantidad muy importante de iglesias, de templos que conforman este conjunto mariano. Visitarlo es una delicia desde el punto de vista cultural, así vaya la persona más atea de las ateas a visitar, queda fascinada. Los diferentes periodos de la historia, la colonia, la guerra cristera, todo esto en este mismo lugar, pues evidentemente no es desconocido que para los extranjeros que visitan México es una visita obligada dentro de todos los landmarks, todos los sitios a visitar en la ciudad. La Basílica de Guadalupe, solo por citar un ejemplo, y cierro esta idea, nada más esta es una y obviamente la más importante de nuestro país, pero a nivel nacional la oferta de turismo religioso tenemos en los 31 estados, 84 catedrales y 196 iglesias. Por decir un ejemplo adicional a la Basílica de Guadalupe y la propia Catedral Metropolitana, San Juan de los Lagos, así es, por ejemplo. Tenemos ahí una cantidad importantísima de personas, y pues Juquila, por ejemplo, en Oaxaca, y tan solo regresando al ejemplo de la Basílica, la semana del 12 de noviembre, esta cantidad de personas que puede llegar a recibir nada más durante esa semana es el equivalente a lo que recibe la Meca en todo un año. Así es. Más de 7 millones de personas. Imagínense ustedes, queridos amigos que nos acompañan detrás de las cámaras, México es catalogado uno de los países con mayor riqueza cultural por toda esta idiosincrasia y toda esta mezcla que ha tenido de la cultura española con la cultura mexica y todas las culturas pues precolombinas que vivían en nuestro país. Pero no solo es eso, el turismo religioso implica dinero, como ya nos lo platicaron, implica idiosincrasia, implica manipulación, que efectivamente por eso hay tanto movimiento de dinero, implica reconocimiento con sí mismo, implica economía, implica muchísimas cosas que se tienen que tomar en cuenta porque finalmente es con lo que vivimos día con día. Vamos a ir a una pequeña pausa, ustedes no se vayan, por favor quédense con nosotros, escríbanos. Están pues nuestras vías de contacto a través de View, el canal de la ciudad en Facebook, así búsquenlo, View, el canal de la ciudad, es muy fácil encontrarlo. Y acompáñenos, no se vayan porque esto está muy interesante, ya regresamos. ¿Tú cómo lo dirías?
canal de la ciudad. ¿Padeces de alguna extraña enfermedad y los médicos no encuentran la causa? ¿Vives en constante trabajo y agotamiento y el dinero no te rinde? ¿El conflicto en tu vida, el amor, la pareja y la familia es terrible? Ten mucho cuidado porque podrías ser víctima de un trabajo negro, brujería o santería. Contáctanos. Estamos a los teléfonos 55 31 57 90 28 y en Facebook como Luis Fernando Avilés Oficial. En Instagram como Luis Fernando 93. Los alebrijes son seres fantásticos imaginarios con una combinación exquisita de colores. Es hora de encontrar estos colores en nuestra ciudad. Una metrópoli viva, hecha con las vivencias de nuestra gente. La música, el folclor, la disciplina y el amor por México se unen cada jueves en punto de las 8 de la noche en la primera revista cultural interactiva por internet, El Color del Alebrije. Soy Geraldo Santos y estás en View, el canal de la ciudad. View, el canal de la ciudad. ¿Tú cómo lo dirías? Turismo religioso en México y todas sus implicaciones. El tema de hoy en ¿Tú cómo lo dirías? Les recuerdo, hoy es jueves 14 de abril, Jueves Santo. Disfruten estas vacaciones, tómenlas también como un momento de reflexión después de estos 2 años que no han sido nada fáciles para nadie. Ya está con nosotros y nos da mucho gusto recibir al titular de este espacio, Miguel Ángel Valderas, quien pues ya escuchó tras bambalinas todo lo que dijimos en este primer bloque y pues así lo recibimos. Miguel Ángel, un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Miguel? No, pues mira, ¿qué tal? Muy buen día, buena tarde a todos. Carlos, encantado, de verdad, placer. Sara, como siempre, nuestra cómplice de muchos programas. Y Enrique, pues fíjate que venía reflexionando y venía como haciendo un ejercicio de reporteo. ¿Cómo habría sonado esa mañana una nota, no? Esta tarde se dice que Jesús, que ha venido como alborotando a las masas, tienen información que tendrá una reunión con gente bien allegada a él. Resulta interesante puesto que puede dar declaraciones importantes para el futuro de esta nación. A lo mejor podría ser la nota ese día, el encabezado a lo mejor podría ser más atractivo que la mañanera, pero bueno, dentro de toda esa propuesta, qué bueno que el día de hoy se diera la gente un espacio para la reflexión, independientemente de si es una reflexión totalmente religiosa, pero sí una reflexión, echarse un clavado y decir, bueno, realmente como persona, ¿hacia dónde podría yo dirigirme? ¿Hacia dónde podría yo moverme? Y lo que hemos dicho en el tema del ser hombre o ser mujer, ¿no? O sea, ¿qué quiero, qué necesito, qué pido, qué exijo, qué doy? Pero también dentro de toda esa propuesta, ¿a partir de cuándo pienso cambiar? Porque de pronto esperamos a que cambie el vecino y nos damos cuenta que el vecino no ha cambiado porque está esperando a que también yo cambie. Entonces, vamos a entrarle y a continuar porque además se hablaba de cómo la religión finalmente nos viene vendiendo toda una serie de historias, pero también la mercadotecnia se sirve de ella para vendernos esos espacios donde podemos descansar. Y bueno, ¿qué otras alternativas, Carlos, pudiéramos tener, además de estos recintos religiosos que ya se hablaba, ¿no? Tenemos también, para aquellos que no son como muy afectos a mantenerse en esa línea, ¿cómo ves al turismo y la reflexión que en un momento dado pudiéramos hacer de rehabilitar playas, de rehabilitar esas zonas también como parte de esos ejercicios, ¿no? Es una pregunta interesante. ¿Cómo podríamos hacer aprovechar, si estoy entendiendo bien la pregunta,
estas temporadas, no nada más para el aspecto religioso, sino también para el aspecto turístico. Sin duda, ahora después de la pandemia, creo que tenemos una gran oportunidad de reflexionar. Los que estamos hoy aquí, más allá de las diferentes expresiones de fe, leía hace un momento que una de las personas en redes sociales nos comentaba, Rocío, decía que ni la fe ni la política se deben cuestionar. Coincido plenamente y no, para nada pretendemos, o en el caso de todos los que estamos aquí, estoy seguro que ninguno de nosotros pretende caer en algo que para alguna religión pretendiera ser alguna blasfemia o algo así. Pero estas temporadas, y sobre todo considerando que somos afortunados de estar aquí, hay que decirlo, cuánta gente perdió la vida en estos últimos 2 años, yo creo que desde varias aristas, quienes profesen alguna fe religiosa o alguna fe en general, creo que tienen la oportunidad de hacer un ejercicio de reflexión, de tomarse estos días de descanso y de reflexionar en esto que estamos hablando. Por un lado decir la bendición, si lo queremos ver de esa manera, de que estamos vivos, de que estamos aquí. Por el otro lado, desde el aspecto turístico, yo creo que también es una oportunidad para que los prestadores de servicios y las autoridades puedan echar un ojo realmente a sus ofertas, lo que se está haciendo, lo que se está ofreciendo, qué valor agregado están ofreciéndole al turista para que venga. Sobre todo cuando tenemos, lamentablemente, y hay que decirlo, retos en el caso de Acapulco, por ejemplo. Acapulco ya no es el mismo de cuando éramos niños. Ya la última vez que tuve oportunidad de visitar Acapulco por una cuestión de trabajo, no se parecía absolutamente nada. Hablábamos ya de un lugar en el que, hay que decirlo, se le salió de control a los gobiernos el tema de la seguridad, en donde en algún momento era un destino, por ejemplo, también un destino social, un destino para bodas, este tipo de fiestas, y que ahora pues la gente se lo piensa, ¿no? Ya por un tema de seguridad. Entonces ahí tenemos también una reflexión importante. Y como turistas, también seamos, en el caso de los mexicanos preponderantemente, pues también tener esta reflexión, o sea, pensar cuánto nos costó como país estos años de pandemia. Hablabas hace un rato, Enrique, de la derrama económica tan importante, la segunda actividad de la industria sin chimeneas, como ha sido llamada como lugar común. Y si nosotros como turistas nacionales no tenemos la conciencia de que el vasito o la botella de PET en la cual tomamos el refresco, llevárnosla porque es nuestra botella y es nuestra responsabilidad, ese papelito, esa basura, si lo dejamos, por ejemplo, ensuciando las playas, pues es algo que a la larga nos va a rebotar a todos, porque ese destino turístico empieza a perder valor y por lo tanto empieza a dejar de asistir una cantidad importante de personas, se dejan de pagar impuestos, se pierden fuentes de empleo, y esto, si lo multiplicamos, evidentemente pues es algo que a la larga todo un efecto mariposa nos pega a todos, efectivamente. Todo un efecto mariposa, efectivamente nos tiene que mover a la reflexión, y justamente ya está llegando las reflexiones, Miguelón, de nuestros televidentes. Por ejemplo, Luis Roberto González Aro nos dice: excelente tema para esta tarde, saludos Enrique, Miguel y nuestros invitados, muchas gracias. Y ya nos lo comentaba también Carlos Rocío Mancilla: la religión como la política no se debe cuestionar, pero la reflexión también ya está hecha. No cuestionamos, solamente recuerden, nuestro programa es ¿tú cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías tú, Miguel? ¿Cómo lo diría usted? Ya nos lo hizo saber en sus comentarios, y ahora vamos a ver cuál es la reflexión, cómo nos lo diría la licenciada Sara Díaz, por favor. Fíjate que hay 2 cosas muy importantes de las que en este país yo estoy enamorada. Una es que tenemos México es el país, estamos en el 5º lugar de los países más visitados del mundo. Eso quiere decir que nosotros ofrecemos todo: playas, centros nocturnos, iglesias, ¿cómo se llaman? Centros antropológicos, que además es muy curioso. Estos lugares antropológicos son muy visitados y son muy, muy requeridos, y también tienen que ver con un orden religioso, con una cuestión religiosa.
Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero cada que llegamos a una ciudad o llegamos a un país o llegamos, bueno, yo sí a un país o algún nuevo lugar, lo primero que busco es la iglesia, las ruinas, o sea, los vestigios, la historia del país, y casi siempre hay un momento en el que se tocan. Y eso es lo que hace un lugar que pudiera ser muy cotidiano se convierta en un lugar turístico. Esa magia, ese todo que le envuelve, porque bien decías, esta energía que le ponemos nosotros al lugar como a la Villa de Guadalupe, religiosos o no, es un paseo, es un lugar histórico, es un lugar turístico. La Catedral Metropolitana además tiene toda una serie, tiene unas pinturas, unas esculturas que son dignas de que las deberíamos de conocer. No sé si a ustedes les da esa sensación, pero cuando yo voy digo, todos deberíamos saber esta parte, ¿no? Definitivamente. Las pirámides, bueno, ¿qué les digo de las pirámides? De otras pirámides que no conocen, me voy a aventar aquí un comercial como las de Tlalnepantla, que deberían de conocer todos, Santa Cecilia, Tenayuca. Bueno, Tenayuca no es la gran pirámide, pero tiene un corte histórico muy importante. Y nosotros tenemos muchos puntos en muchas ciudades cercanas que tienen estos vestigios que juntan esta parte metafísica, religiosa, energética, con un lugar que es digno de visitarse. Y México es muy atractivo por eso, porque los que vienen del extranjero saben que no nada más vienen a ver una iglesia donde les van a contar la historia o un museo. Aquí hay una cuestión energética, metafísica, creída. Cada lugar tiene una leyenda, ¿no? Cada lugar tiene una leyenda, cada lugar tiene una historia que contarnos. Y hay manifestaciones. Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, no sé si sepan la de Zacatlán de las Manzanas, claro, que hay un dragón, y entonces cuando todo se nubla, se oye cómo anda y el dragón. Entonces, hoy cumplo 51 años. Y todas las veces que vaya... Vamos a hacer una pausa, felicidades, felicidades. Y todas las veces que voy, todas las veces que he pisado ese lugar, sigo buscando al dragón. Y me entra este espíritu aventurero de a ver si me puedo meter a la iglesia y que nadie me vea y entonces escarbar a ver qué hay allá abajo, porque quiero ver si sí lo tienen ahí guardado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un lugar que se llama el Jojuca en Puebla, es una laguna. Y esta laguna no es turística, pero vayan, no se la pierdan. Y ahí dicen que hay una sirena que se roba a los hombres. Entonces los hombres que se meten a nadar o que van a remar, se pueden perder. O sea, las mujeres sí nos podemos meter a nadar. Yo no nado, voy bajo el principio de que la grasa flota y entonces digo, no me pasa nada, ¿verdad? No, pero además, imagínate que los hombres entran y dicen que salen o enamorados como si recién hubieran hecho el amor, o ya no salen si le gustan a la sirena. Habrá que ver qué pasa. Y qué bueno que, antes de darle la palabra a nuestro titular, qué bueno que no has nadado ahí, Sara, porque nada más imagínate que la sirena ya trae estas nuevas tendencias. ¡Ándale! Miguelón, por favor. Oye, ya es Sirene. La sirene, es cierto, Así cierto. es. Pues mira, es que es interesante este ejercicio y como bien dice Rocío, no es polemizar, sino más bien darle a aquellos que nos están siguiendo y que posteriormente también nos siguen en los videos que se quedan ahí, es el darle la opción al mexicano y al que nos visita de todas las posibilidades que tenemos en este país. Bien se hablaba hace rato de la Basílica de Guadalupe, un lugar realmente muy visitado, la Basílica de los Remedios, la de Cholula, todo lo que ustedes gusten y manden. ¿Por qué? Porque precisamente estamos viviendo hoy día, esta semana, es la Semana Mayor, es la Semana Santa, es la Semana de Asueto, para reflexionar hacia ese tema que es realmente importante, pero que también es un momento de que dentro de esa reflexión hagamos esos ejercicios para promover la reactivación turística, para generar derrama económica y para que este país vuelva a brillar, vuelva a vibrar, y que no corramos el riesgo, como platicábamos la semana pasada, de irnos más allá del 10º país más visitado por el tema de la pandemia, por el tema de la inseguridad, por el tema de la vialidad, de las líneas de comunicación, de que si en un momento dado podemos ir creciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, sabemos que la política y la religión efectivamente son temas que de pronto causan escozor,
pero que finalmente, insistimos, más allá, el objetivo hoy día es, Rocío, el abrir la ventana al pueblo mexicano y a los pueblos que nos visitan, que están ávidos de conocer este país, porque bien lo decía Sara, bien lo decía Carlos, México es un crisol de lo que tú quieras. Aquí encuentras playas, encuentras montañas, encuentras bosques, encuentras selvas, encuentras todo. Y ¿saben qué? No seamos egoístas, hay que compartirlo, hay que invitar a la gente. ¿Para qué? Para que nos visite, para que los mexicanos, así como la señora de las tlayudas se hizo famosa y logró vender al menos, pues que no sea una sola, que sean muchas personas que puedan decir, este es México y esta es la oferta en todos sentidos que tenemos. ¿Cómo ves, Enrique? Efectivamente, el tema es la reflexión y todo lo que implica el turismo. Vámonos a comerciales, pero antes me quiero dejarlos con un último comentario que nos llegó en estos momentos. Nos escribió también desde donde nos ve en algún lugar de este México maravilloso, Rocío. Ella nos dice que pues es un tema complicado para debatir. La política y la religión, desde luego, son temas vulnerables y que causan escozor. Sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo, Rocío, pero como bien dices, el respeto al derecho ajeno es la paz. Interesante programa, nos dice Rocío, desde algún lugar del metaverso. Vámonos a una pequeña pausa, no se vayan, yo los invito a que se queden con nosotros, que se queden en la programación de View, el canal de la ciudad. Vamos a regresar, la pausa es muy breve, escríbanos, díganos qué piensan. Vámonos, regresamos en unos minutos. ¿Tú cómo lo dirías? ¿Estás buscando un comercial en alta definición para tus redes sociales? Ya no busques más. Bienvenido a View, el canal de la ciudad. En Spot View y View, el canal de la ciudad, puedes obtener desde una mención con gráficos de tu marca, una entrevista patrocinada con las preguntas que exalten las virtudes de tu producto o servicio, hasta un comercial en alta definición con animación 3D, lo más loco que se te ocurra. ¡Wow! ¡Tranquilo, viejo! Ya no lo pienses más y contacta a tu representante de ventas. En View, el canal de la ciudad, te estamos esperando. View, el canal de la ciudad. ¿Padeces de alguna extraña enfermedad y los médicos no encuentran la causa? ¿Vives en constante trabajo y agotamiento y el dinero no te rinde? ¿El conflicto en tu vida, el amor, la pareja y la familia es terrible? Ten mucho cuidado porque podrías ser víctima de un trabajo negro, brujería o santería. Contáctanos. Estamos a los teléfonos 55 31 57 90 28 y en Facebook como Luis Fernando Avilés Oficial. En Instagram como Luis Fernando 93. Los alebrijes son seres fantásticos imaginarios con una combinación exquisita de colores. Es hora de encontrar estos colores en nuestra ciudad. Una metrópoli viva, hecha con las vivencias de nuestra gente. La música, el folclor, la disciplina y el amor por México se unen cada jueves en punto de las 8 de la noche en la primera revista cultural interactiva por internet, El Color del Alebrije. Soy Geraldo Santos y estás en View, el canal de la ciudad. El canal de la ciudad. ¿Tú cómo lo dirías?
Amigos de View, el canal de la ciudad, continuamos esta mañana platicando de un tema que resulta divertido, que resulta interesante, que resulta ameno y que deberá resultar más atractivo todavía para el bolsillo de nuestros empresarios, de nuestros emprendedores, de esos mexicanos que a pesar de los pesares de pandemias y todo lo que tú quieras, gustes y mandes, siguen apostándole a este país y nosotros igual en ese tenor le seguimos apostando a que la gente necesita recobrar las calles, necesita recobrar las plazas, los tiempos, los lugares. ¿Por qué? Porque México es nuestro y en la medida en que salgamos todas las mañanas a visitar sus comercios, a disfrutar su gastronomía, a realizar, practicar todas esas, pues, ¿cómo serían? Ritos cotidianos que la gente Pues de las pronto, tradiciones. las tradiciones, todo esto, en la medida en que siempre salgamos, vayamos a los mercados, que retomemos esas calles, en esa medida reactivamos la economía de este país y también ganamos en otro tema que de pronto surgió, que no lo vamos a tocar hoy, pero el tema de la seguridad. En la medida en que salgamos, tomemos las calles, en ese momento nos volvemos a ser dueños de México. México es nuestro, México es hermoso. Sara, tú platicabas también de esa parte, de ese ejercicio de que de pronto la gente tiene sus historias y dentro de esas historias, Sara, creo que vale la pena también platicar de ese turismo donde el mito también nos invita a llegar a lugares. Fíjate que una de las cuestiones más interesantes de todo esto es que el mito, la religión, el esoterismo, la metafísica, a los seres humanos nos atraen por naturaleza. Es para nosotros adrenalínico visitar un lugar con todo esto. Sin embargo, los mitos, las leyendas, visten todo eso que tú sientes de especial en un lugar, que es lo energético, ¿no? La energía, el lugar. Yo podré o no ser católica, pero yo llego a la villa y siento ese consuelo, esa sensación de consuelo, de arropamiento, ¿no? Y eso me comentaban amigos que venían del extranjero, que bueno, yo indudablemente los tengo que pasar la visita obligada, es la Basílica de Guadalupe, la catedral, y me decían, es que tienen razón, se siente como que alguien te arropa. Les dije, ¿verdad que sí? Y se van siendo guadalupanos, ¿no? Hay como vas a las pirámides y sales con energía, ¿no? Vas a un lugar donde está tranquilo, decía yo las lagunas de Aljojuca, por ejemplo, vas al lugar a donde está tranquilo y sales con una paz que a lo mejor tenías mucho tiempo buscando y además parece como mágico. Entonces, México, además de todo esto, tiene una cultura envidiable. Tú vas a Oaxaca y desde que tú llegas a Oaxaca, tus ojos cambian su, ¿cómo se puede decir? Variación de colores, su definición de los colores. Bueno, es que te bajas del avión y ya estás viendo unos colores diferentes, miren, por ejemplo. Entonces, claro. Y ya te estás enamorando también de esa parte de Oaxaca. Llegas a Puebla y ves este verde maravilloso que te come, bueno, ¿qué decimos de Veracruz? Las bolitas de café rojas, ¿no? O vas viendo los nopales, o vas viendo los magueyes, más la historia, más, o sea, la energía del lugar, más la historia, más los mitos, que hay unos buenísimos, y me podría pasar yo toda esta hora y otra, ya me conocen, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer, contándoles mitos de cada ciudad y cuestiones mágicas. Cada lugar tiene, algunos tienen su Llorona, otros su Nahual, otros tienen su dragón, como sí. Zacatlán de las Manzanas, Les Irené de Aljojuca. Fíjate que también hay un lugar en Mineral del Cobre, si alguien me ve por ahí de Real de 14, Real de 14, sí se llama Mineral del Cobre. Bueno, ahí dicen que uno de los dueños de estas mineras, en uno de los accidentes que hubo cuando la mina todavía era como muy, muy precaria, uno de los dueños de las minas deja encerrado ahí a uno de sus trabajadores más fieles y se cae la mina o hay un accidente y dicen que en las noches se oye al trabajador de la mina pedir ayuda. Lo extraordinario de esto, y de veras se los juro que se siente medio raro, yo me quedé en un hotel ahí muy cerca, estábamos ahí muy cerca, y ya pues la hora de dormir, ya está uno así en la camita, se los juro que sentimos como que alguien nos saltó por encima,
Y yo así hasta como con capa y todo, yo dije, bueno, el zorro, ¿qué pasó? La verdad es que sí nos tuvimos que salir de ahí porque soy un poco cobarde, pero no sé si te hace vivir esta historia, te hace vivir diferente, te hace vivir de manera muy intensa el lugar. Alguna vez, debo comentarles que yo hacía una pregunta a algún filósofo, ¿no? Yo le decía, oye, ¿cómo se mueren los lugares? ¿Qué te parece si lo dejamos a la reflexión, Sara? Así es. ¿Cómo se mueren los lugares? Si usted tiene una opinión, díganosla, así como nos lo han hecho saber ya otros comentarios. Medina Sayén nos dice, incluso si no es religioso, las actividades de esta semana en la ciudad son muy buenas experiencias culturales, sin lugar a dudas, estoy completamente de acuerdo. Marisol Zavala, saludos. Carlos Ibarra, Carlos. Rocío Mancilla, saludos, interesante programa para el turismo, buena experiencia cultural. Luis Roberto González Aro, de nuevo nos saluda, opiniones diversas y muy acertadas. Un punto turístico para estos próximos días en el Zócalo capitalino es la Capilla Sixtina, efectivamente, que está un atractivo que trajo el gobierno de la Ciudad de México. Vayan a verlo, desde luego, si no podemos ir a estos lugares, pues podemos visitarlos muy cerca de nuestra ciudad. Y para mitos, como para retomar el tema, para mitos, pues, ¿qué me dicen ustedes, queridos amigos de Carlos, el Día de Muertos? No, bueno. No. No, bueno, ahí ya hablamos más que de un mito, hablamos de toda una tradición cultural que ante el exterior nos define, definitivamente. O sea, ya los diferentes lugares del mundo, hay dos cosas o tres por las que tradicionalmente somos ubicados: el tequila, así es, el mariachi y el Día de Muertos. Especialmente si hablamos ya la última década para acá, gracias a esta exposición que hizo la compañía cinematográfica United Artists con el tema de James Bond. Esto y lo sumamos adicional también al fenómeno de la película Coco y demás. Esto ha sido sin duda algo que también viene a formar parte de este mosaico cultural y de esta oferta turística, pero que además tiene evidentemente todo este trasfondo cultural y todo este trasfondo inclusive religioso, más allá de lo que es la fe católica. Ya hablamos de situaciones ya, creencias prehispánicas, definitivamente que ya se mezclaron con la parte religiosa del conquistador, léase el catolicismo, y que tenemos ahora este mosaico cultural que nos da también lugar a tantas leyendas que no son nada más de la fecha del 2 de noviembre. Tenemos historias cotidianas que vienen a formar parte también de lo que es el turismo cultural. Digo, no vayamos lejos, ¿no? El lugar donde se tuvo como escenario esta experiencia supuestamente paranormal, digo, no lo sabemos, los que lo vivieron, pues que fue el señor Carlos Trejo, y que en su libro Cañitas, que es un lugar que existe en las inmediaciones del Árbol de la Noche Triste en Tacuba, por ahí, por esta zona, se vuelve ya en esta parte de turismo metafísico. Ese lugar, esa casa de Cañitas, es también para las personas que les atrae este tipo de historias, se convierte en algo que es un destino también para que estas personas puedan visitar y acudir. Y evidentemente esta fecha en particular, el 2 de noviembre, el Día de Muertos, se vuelve también una oportunidad para que la derrama económica también crezca en los diferentes panteones que tenemos en la Ciudad de México. Tenemos aquí el más grande de América Latina, que es el Panteón de Dolores. Pues evidentemente todas las personas que venden flores, que venden alimentos, etcétera, se genera una derrama económica muy importante. Y por no decir ya también lo actual, que es el propio desfile del Día de Muertos. Y evidentemente para quienes profesan y están más cercanos a una religión, se vuelve una visita obligada también el acudir a las diferentes misas, el Basílica de Guadalupe, por ejemplo, regresando al tema, tiene una cantidad importante de nichos que son visitados en esta fecha y que vienen a formar parte de estos 20 millones de personas al año, ¿no? que hablamos. Son fechas también súper socorridas y en la que las personas tienen la oportunidad de empaparse de toda esta cultura
y de ir incluso más allá, basílica adicional a estas fechas, en sí mismo, leíamos ahorita en los comentarios que más allá del tema religioso, el tema cultural es importante, apasiona mucho. En basílica, por ejemplo, hay un Cristo, hay un Cristo, bueno, hay muchos, digo, pero hay uno en especial que durante la guerra cristera, según narran los historiadores, hubo un atentado en la basílica pretendiendo destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe, y que esta explosión fue de alguna manera contenida, fue recibida por una imagen de un Cristo que se exhibe ahí en la basílica y que se ve claramente la onda expansiva, el daño que le hizo, y que se atribuye ya desde el punto de vista religioso que ese Cristo, que esa imagen captó la onda expansiva, y de esta manera no fue afectado el ayate sagrado, ¿no? El ayate de la Virgen de Guadalupe. Entonces, todo este tipo de narrativa, más allá desde el punto de vista religioso, viene a formar parte de este mosaico cultural que efectivamente no es nada más de estas fechas de Semana Santa. Según las autoridades, tenemos ahorita 1 millón de personas en Iztapalapa y una derrama económica, nada más ahí en la demarcación de 100 millones de pesos. Pero no es exclusivo de estas fechas. Está, como bien lo comentas, esta fecha del 2 de noviembre y todo esta combinación entre religiosa, mística, cultural, ancestral, que viene a formar parte de este mosaico, vuelvo a insistir en ello, y que creo que como mexicanos nuevamente debemos tener esta reflexión de lo que podemos ofrecer y de cómo desde nuestras respectivas trincheras podemos reactivar esta historia que se vio tan afectada con la pandemia de estos últimos 2 años. Claro. Y fíjate que además es interesante cómo también ya este tema de Iztapalapa de pronto se mete en la agenda periodística, ¿no? Porque me llamaba la atención en la semana ver ahí un encabezado que decía, renuncia Barrabás. Y dices, ah, caray, ¿no? O sea, y en mi vida había visto que Barrabás renunciar. Y bueno, hablaban precisamente del tema de la representación, ¿no? de la pasión de Cristo y todo. Pero bueno, finalmente. Y dentro de ese tema de cultura, fíjate que es interesante rescatar, amigos, en Querétaro hay una situación que vale la pena revisar. Allá donde está el Cerro de las Campanas, que le pusieron así porque hay piedritas, que es no recuerdo la aleación que tienen, pero al chocar una contra otra, pues estaba el tañido de una campana, ¿no? Pero bueno, allá hay platicaba alguna vez con Adolfo Torres Portillo, el autor de El héroe desconocido, y de ahí surge el guión, donde dice, ¿sabes qué? Hay una, ¿cómo se llama? Una imagen, hay una estatua de Poseidón, pero que no corresponde al cuerpo de Poseidón. Y pues tú la ves y no le pones mucha atención, pero cuando te platican la historia dices, ah, caray, sí es cierto, está interesante, porque resulta que al escultor que le encarga el trabajo, pues se le hace fácil disponer del dinero, ya no tiene el recurso para hacerlo, pero él tiene que entregar. Dice, ¿y ahora qué hago? Y pues de pronto voltea y ve un cuerpo ahí de Jesús. Dice, pues de aquí soy. Entonces toma el cuerpo de Jesús y ya nada más le voltea las manos y le pone así, para de ahí salir Poseidón. Ahí en Querétaro, donde está el Centro de Desarrollo de la Familia de Querétaro, ahí está esta estatua muy famosa, muy conocida, y de ahí sale el guión de El héroe desconocido, precisamente. Entonces, bueno, ahora que vayan por allá, dense una vuelta, y es interesante, y ahí hay una fotografía que me llama la atención, y no olvido por una razón sencilla. Hay una fotografía donde está la esposa del presidente de Porfirio Díaz en ese tiempo, y dicen doña Carmelita haciendo obra de caridad al pueblo mexicano, y está toda una calle tapizada y una montaña de bolillo en el suelo, y la gente esperando a que le digan pasa y toma tu bolillo. Una fotografía que está ahí en Querétaro también. Entonces, vale la pena, ahora que vayamos en estos días de asueto, hacer una visitadita a Querétaro, está muy cerca, y tenemos como ya muchas alternativas, ¿no es cierto? Y pues la Ciudad de México, efectivamente, alguien por ahí nos escribía, es un lugar excelente. Camina cualquier calle de la Ciudad de México y te llevas toda la vivencia. Héctor de Mauleón hace un ejercicio siempre muy interesante y vale la pena pues emular a Héctor, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo ves, Carlos?
Sí, definitivamente, ¿no? Digo, y si también nos vamos a Crónicas de la Ciudad de México, digo, en paz descanse, don Carlos Monsiváis. Exacto, sí que... escribió unas riquísimas que digo, con googlearlo, si googlean Carlos Monsiváis, Ciudad de México, encontrarán también una... guía turística. Vaya, toda una guía turística, y exacto. súper vigente además, porque Claro. con todo el que somos una ciudad que constantemente se está renovando, Así evidentemente es. las tradiciones, todos los sitios turísticos e incluso esta parte del turismo religioso, esta parte de Sí, turismo místico, como bien místico, acertadamente lo metafísico. llamadas. De hecho, no sé si seamos la única capital en el país que de hecho cuenta con una plaza específicamente para esoterismo, ¿no? Sí, Y fíjate, fíjate que hay un poco en algunas ciudades europeas antiguas, pero ninguna como aquí, ¿eh? Ninguna. No, y sin contar también que, regresando por ejemplo al tema de la basílica, que tuve la oportunidad como periodista de estar muchas madrugadas, tú también lo llegaste a vivir, Enrique, Miguel, lo llegaron a vivir, quien no ha vivido como periodista la experiencia de tener una noche de 11 para 12 de diciembre, le falta un nicho importante en la carrera, todo lo que se vive ahí. Y ahora, digamos, hablando de esta cuestión de la oferta turística, la familia Ciseño, a quienes tengo el gusto de saludar a través de estas cámaras de la tienda La Guadalupana, por ejemplo, ellos ahí dentro de la basílica tienen un par de personas, por lo menos diariamente, que hacen los recorridos a las iglesias de ahí, y es en verdad, independientemente de la religión que se profese, de la creencia, es algo fascinante estar escuchando lo que significa cada una de las edificaciones. Debo reconocer que personalmente, hasta que llegué a la edad adulta, cuando hablábamos de la basílica y de la villa, pues yo pensaba en esta basílica construida por Pedro Ramírez Vázquez, concebida por y hablaba o escuchaba hablar de la Basílica Vieja y pues órale, ¿no? Ahí está. No, ya cuando tienes la oportunidad de ver y conocer todo lo que representa, y hablamos de un solo lugar, si nos vamos a la Catedral Metropolitana, tan solo con ver este plomo que nos está marcando la inclinación que va teniendo, o si nos vamos a Puebla y O a la escuchamos... mojonera de la esquina, ¿no? Que es el punto cero del Exacto, país, ¿no? sí. Y ahí salen todos los caminos para todo el país, ¿no? Y incluso hasta tenía, y también tiene por ahí un nivel, marcaba el nivel de agua del lago de Texcoco hasta hace relativamente poco, ¿no? Ya se quedó como algo así. Y por decir Ciudad de México, como bien decía, si nos vamos a otras capitales, Puebla, ¿por qué Puebla de Los Ángeles? Pues bueno, porque es la cultura popular de ahí lo que indica que las campanas de la Catedral Poblana era para la época imposible subirlas a ese campanario, que el tamaño no ajustaba, y la explicación que se dio desde la religión es que fueron colocadas por ángeles y de ahí le viene el sobrenombre a la capital poblana. Entonces son situaciones que convergen, como decíamos, la parte religiosa, la parte cultural, y que hacen sin duda una oferta riquísima para las personas, turismo nacional o extranjero. Un turismo tridimensional, ¿no? Es un turismo tridimensional, porque es un turismo físico en cuanto tú lo ves, emocional de lo que te transmite, cultural, o sea, y yo no diría tridimensional, este concepto queda un poco corto, ¿no? Yo diría que a veces en cada visita que haces a algún lugar aquí en México, es un turismo que tiene que ver con amor, con intensidad, con una aventura, con una historia, aunque no haya nadie alrededor, ¿no? ¿Han ido a la zona del silencio? No hay nadie, no hay nada. Y tú sales con una serie de experiencias que platicar. Mi mejor amigo me decía, ahí voy a ir a ver si ya te quedas callada, porque dicen que ahí no se oye nada. Oye, pues Enrique, excelente programa, excelente como siempre las reflexiones, excelente el compartir micrófonos con Carlos, de verdad, ha sido esto muy grato. Y te agradezco de verdad, tu agenda que siempre está muy saturada, y te agradezco este espacio, ¿verdad? Sara, como siempre, como te digo, aventurera con nosotros, mochila al hombro y nos vamos por todos lados. Y Enrique, fíjense que México ofrece toda una riqueza importante. Incluso, si me apuras un poco, te interesa el tema de la aeronáutica, te interesa todo ese rollo aeroespacial, tienes todo el corredor de Silao a Querétaro, y Tijuana, por ejemplo, Monterrey también, que son como los puntos importantes.
O sea, México no tiene límites y si los tuviera es porque nosotros se los hemos estado colocando. México es mucho más que cualquier visión personal e individual. Y creo que con esa situación nos vamos a quedar, con ese ejercicio. Quédate, tú que nos sigues, y ya escuchaste cómo lo diría Carlos, cómo lo diría Sara, cómo lo decimos aquí y cómo lo diría Enrique en función a las redes sociales. Vámonos muy rápido, si tenemos tiempo, producción me avisa, quédese con nosotros en View Radio, en redes sociales, Facebook y YouTube, tú cómo lo dirías, y magazine16.com. Quédese con nosotros, ¿tenemos tiempo, productor? ¿Ya no? Bueno, pues nos vemos hasta el siguiente jueves. Disfruten estos días, hasta pronto. Hasta la próxima. ¿Tú cómo lo dirías? ¿Te gustaría tener tu propio programa de televisión por internet? En View, el canal de la ciudad, es posible. Desde grabar un piloto de tu idea a 5 cámaras, hasta tener un programa completamente en vivo por nuestro canal, con una mínima inversión. Estamos contigo en todo el proceso creativo. No importa la temática, infantil, familiar, terror, espectáculos o estilo de vida. O simplemente la especialidad o pasatiempo favorito. Mientras te apasione, podemos hacerlo realidad. Agenda una cita y conoce nuestro modelo de negocios, instalaciones y foros de televisión. Estamos ubicados en San Pedro de los Pinos. Porque todos somos View, el canal de la ciudad. View, el canal de la ciudad.